Biografía de Albert Einstein. Biografía 13x60. 312 y Alexander Moskowski, que en 1921 publicó un libro basándose en conversaciones con Einstein, señalaría que éste creía que había un vínculo definitivo entre el conocimiento adquirido en la oficina de patentes y los resultados teóricos. 313 Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 178 preparado por Patricio Barros sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Veamos ahora cómo Einstein argumentó todo esto en el famoso artículo que se recibió en los Annalen der Physik el 30 de junio de 1905. Pese a su trascendental importancia, probablemente sea uno de los artículos más entretenidos y agradables de toda la historia de la ciencia. La mayoría de sus ideas se transmiten mediante palabras y vividos experimentos mentales, antes que por medio de complejas ecuaciones. Ciertamente se emplea algo de matemáticas, pero de un nivel comprensible para un buen estudiante de los cursos superiores de secundaria. Todo el artículo da testimonio del poder del lenguaje sencillo para transmitir ideas profundas y poderosamente perturbadoras, afirma el escritor científico Denis Overbye. 314 El artículo empieza con la asimetría representada por el hecho de que, si bien un imán y una bobina inducen una corriente eléctrica basada solo en su movimiento relativo, desde los días de Faraday había habido dos explicaciones teóricas distintas para dicha corriente en función de si era el imán o la bobina lo que estaba en movimiento. 315 El fenómeno observable depende aquí únicamente del movimiento relativo del conductor y el imán, escribe Einstein, mientras que la visión habitual establece una marcada distinción entre los dos casos según sea uno u otro de esos cuerpos el que esté en movimiento. 316 La distinción entre los dos casos se basaba en la creencia, que la mayoría de los científicos sostenían todavía, de que existía algo así como un estado de reposo con respecto al éter. Pero el ejemplo del imán y la bobina, junto con todas las observaciones realizadas sobre la luz, sugiere que el fenómeno de la electrodinámica, como el de la mecánica, no posee propiedades que correspondan a la idea del reposo absoluto. Esto lleva a Einstein a elevar al rango de postulado el principio de relatividad, que sostiene que las leyes de la dinámica y de la electrodinámica son las mismas. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 179 preparado por Patricio Barros en todos los sistemas de referencia que se muevan a velocidad constante unos con respecto a otros. Luego Einstein pasa a proponer el otro postulado en el que se basaba su teoría, la constancia de la velocidad de la luz independientemente del estado de movimiento del cuerpo emisor. A continuación, de un plumazo y empleando el término maravillosamente despreocupado de superfluo, el rebelde examinador de patentes rechaza el equivalente al saber acumulado de 2 generaciones de dogma científico. La introducción de un éter luminoso se revelará superflua, ya que la visión de lo aquí desarrollado no requerirá de un espacio en reposo absoluto. Empleando esos dos postulados, Einstein explicaba el gran paso conceptual que había dado durante su conversación con Besso. Dos sucesos que vistos desde un sistema de coordenadas son simultáneos, ya no pueden considerarse sucesos simultáneos cuando se contemplan desde un sistema que se halla en movimiento con respecto al primero. En otras palabras, no existe la simultaneidad absoluta. En frases tan sencillas como seductoras, Einstein señalaba que el propio tiempo solo puede definirse por referencia a sucesos simultáneos, como la manecilla de un reloj que señala las 7 y la llegada de un tren. La conclusión, evidente, aunque no por ello menos asombrosa. Dado que no existe la simultaneidad absoluta, tampoco existe el tiempo real o absoluto. Como él mismo señalaría más tarde. No hay ningún tic-tac audible en ninguna parte del mundo que pueda considerarse que es el tiempo. 317 Además, esto significaba asimismo derribar el otro supuesto que hiciera Newton al comienzo de sus principios. Einstein señalaba que si el tiempo es relativo, también el espacio y la distancia lo son. Si el hombre del vagón cubre la distancia W en una unidad de tiempo, medida desde el tren, entonces dicha distancia, medida desde el terraplén, no será necesariamente igual a W. 318 Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 180 preparado por Patricio Barros. Einstein explicaba este hecho pidiéndonos que imaginásemos una vara que tiene una determinada longitud si se mide cuando está estacionaria con respecto al observador. Ahora imaginemos que la vara se halla en movimiento. ¿Cuánto medirá? Una forma de determinarlo consiste en moverse junto con la vara, a la misma velocidad, y superponerle una cinta métrica.
Pero ¿cuánto medirá la vara si la mide alguien que no está en movimiento con ella? En ese caso, una forma de medir la vara en movimiento sería determinar, basándose en una serie de relojes estacionarios sincronizados, la situación exacta de cada uno de sus extremos en un momento dado, y luego emplear una regla estacionaria para medir la distancia entre esos dos puntos. Einstein demuestra que ambos métodos producen resultados distintos. ¿Por qué? Pues porque los dos relojes estacionarios han sido sincronizados por un observador también estacionario. Pero ¿qué ocurre si un observador que se mueve a la misma velocidad que la vara trata de sincronizar esos relojes? Los sincronizaría de manera distinta, puesto que tendría una percepción distinta de la simultaneidad. Como diría Einstein. Los observadores que se movieran junto con la vara en movimiento encontrarían, pues, que los dos relojes no eran síncronos, mientras que los observadores del sistema estacionario afirmarían que sí lo eran. Otra consecuencia de la relatividad especial es que una persona que permanezca en el andén observará que el tiempo transcurre más lentamente en un tren que pasa a gran velocidad. Imaginemos que en el tren hay un reloj formado por un espejo colocado en el suelo y otro en el techo, y un rayo de luz que se refleja arriba y abajo entre uno y otro. Desde la perspectiva de la mujer del tren, la luz sube verticalmente y también baja verticalmente. Pero desde la perspectiva del hombre que está inmóvil en el andén, parece que la luz parte de abajo pero se mueve en diagonal para alcanzar el espejo del techo, que, mientras, ha avanzado un poco hacia adelante, y luego se refleja y desciende de nuevo en diagonal hasta el espejo Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 181 preparado por Patricio Barros del Suelo, que, por su parte, también ha avanzado un poco hacia adelante. Para ambos observadores, la velocidad de la luz es la misma, ese es el gran supuesto de Einstein. El hombre del andén observa que la distancia que la luz debe recorrer es más larga de la que observa la mujer del tren. Así, desde la perspectiva del hombre del andén, el tiempo está transcurriendo más lentamente dentro del tren en movimiento. 319 Otra forma de describir esto es empleando el barco de Galileo. Imaginemos que se proyecta un rayo de luz desde el extremo superior del mástil hasta la cubierta. Para un observador que vaya en el barco, el rayo de luz recorrerá una distancia exactamente igual a la longitud del mástil. Para un observador situado en tierra, en cambio, el rayo de luz recorrerá una trayectoria igual a la longitud del mástil más la distancia, es un barco rápido. Que haya avanzado la nave durante el tiempo que ha tardado la luz en llegar desde el extremo superior del mástil hasta su extremo inferior. Para ambos observadores la velocidad de la luz es la misma. Pero para el observador situado en tierra, ésta habrá recorrido una mayor distancia hasta alcanzar la cubierta. En otras palabras, exactamente el mismo suceso, un rayo de luz proyectado desde el extremo superior del mástil que alcanza la cubierta, tarda más cuando lo observa una persona situada en tierra que cuando lo hace una persona que viaja en el barco. 320 Este fenómeno, denominado dilatación del tiempo, lleva a la que se conoce como la paradoja de los gemelos. Si un hombre permanece en el andén mientras su hermana gemela despega en una nave espacial que recorre grandes distancias a una velocidad cercana a la de la luz, cuando regrese, ella será más joven que él. Pero dado que el movimiento es relativo, esto parece plantear una paradoja. La hermana que está en la nave espacial podría pensar que es su hermano, en la Tierra, el que está realizando el viaje a gran velocidad, y al reunirse de nuevo, ella esperaría observar que era él quien había envejecido menos. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 182 preparado por Patricio Barros ¿Es posible que cada uno de ellos sea más joven que el otro? Obviamente no. El fenómeno no funciona en ambos sentidos. Dado que la nave espacial no viaja de velocidad constante, sino que, en cambio, tiene que dar la vuelta, es el gemelo de la nave, y no el de la Tierra, el que envejecerá más despacio. El fenómeno de la dilatación del tiempo se ha confirmado experimentalmente, incluso utilizando relojes testigo en aviones comerciales. Pero en nuestra vida normal no tiene un impacto real dado que nuestro movimiento relativo a cualquier otro observador no se acerca ni por asomo a la velocidad de la luz. De hecho, si pasáramos prácticamente toda nuestra vida subidos a un avión, a nuestro regreso habríamos envejecido solo unos 0 segundos menos que nuestro gemelo en tierra, un efecto que probablemente se vería más que contrarrestado por haber pasado toda una vida alimentándonos a base de comida de avión. 321 La relatividad especial tiene muchas otras manifestaciones curiosas. Pensemos de nuevo en el reloj de luz instalado en el tren.
¿Qué ocurre cuando el tren se aproxima a la velocidad de la luz con relación a un observador del andén? El rayo de luz del tren necesitaría casi una eternidad para reflejarse del suelo al techo en movimiento y luego regresar de nuevo al suelo, también en movimiento. En consecuencia, desde la perspectiva del observador del andén, el tiempo en el tren casi se detendría. Cuando un objeto se aproxima a la velocidad de la luz, su masa aparente también aumenta. La ley de Newton de que la fuerza es igual a la masa por la aceleración sigue vigente, pero dado que la masa aparente se incrementa, cada vez más fuerza producirá cada vez menos aceleración. No hay forma alguna de aplicar la fuerza suficiente para impulsar siquiera un guijarro a una velocidad superior a la de la luz. Esta constituye el límite de velocidad definitivo del universo, y según la teoría de Einstein, ninguna partícula ni unidad de información puede ir más deprisa. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 183 preparado por Patricio Barros con todo esto de que la distancia y la duración son relativas y dependen del movimiento del observador, alguno puede sentirse tentado de preguntar. Entonces, ¿qué observador tiene razón? ¿Qué reloj muestra el tiempo realmente transcurrido? ¿Qué longitud de la vara es la real? ¿Qué concepto de simultaneidad es el correcto? Según la teoría de la relatividad especial, todos los sistemas inerciales son igualmente válidos. No es una cuestión de si las varas realmente se encogen o de si el tiempo realmente se ralentiza. Lo único que sabemos es que los observadores en diferentes estados de movimiento obtendrán resultados distintos en sus mediciones. Y ahora que nos hemos librado ya del éter como superfluo, no existe ningún marco de referencia en reposo predeterminado que tenga preferencia sobre todos los demás. Una de las explicaciones más claras que diera Einstein sobre lo que había ideado era la que aparecía en una carta dirigida a Solovine, su colega de la Academia Olimpia. La teoría de la relatividad se puede esbozar en unas pocas palabras. En contraste con el hecho, conocido desde tiempos antiguos, de que el movimiento solo es percibible como movimiento relativo, la física se basaba en la noción de movimiento absoluto. El estudio de las ondas luminosas había supuesto que había un estado de movimiento, el del éter portador de la luz, que era distinto de todos los demás. Se suponía que todos los movimientos de cuerpos eran relativos al éter portador de la luz, que era la encamación del reposo absoluto. Pero después de que los intentos de descubrir el privilegiado estado de movimiento de este hipotético éter mediante experimentos hubieran fracasado, parecía que había que replantear el problema. Eso es lo que hizo la teoría de la relatividad. Esta suponía que no había estados físicos de movimiento privilegiados y se preguntaba qué consecuencias podían derivarse de ello. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 184 preparado por Patricio Barros La idea de Einstein, tal como se la explicaría a Solovine, era que había que descartar cualquiera de los conceptos que no tengan relación con la experiencia, como los de simultaneidad absoluta y velocidad absoluta. 322 Es muy importante señalar, no obstante, que la teoría de la relatividad no significa que todo es relativo, en el sentido de que todo sea subjetivo. Lejos de ello, implica que las mediciones del tiempo, incluyendo la duración y la simultaneidad, pueden ser relativas, dependiendo del movimiento del observador. Y lo mismo ocurre con las mediciones del espacio, como la distancia y la longitud. Pero existe una unión de ambos, que denominamos espacio-tiempo, y que permanece invariable en todos los sistemas inerciales. Del mismo modo, hay otras cosas, como la velocidad de la luz, que también permanecen invariables. De hecho, Einstein consideró brevemente la posibilidad de llamar a su creación teoría de la invariancia, pero el nombre no cuajó. En 1906 Max Planck utilizaba el término de Relative Theory, y en 1907, en la correspondencia con su amigo Paul Ehrenfest, Einstein la denominaba Relativity Theory. Una forma de entender que de lo que hablaba Einstein era de la invariancia, lejos de declarar que todo fuera relativo, es pensar en cuán lejos viajaría un rayo de luz en un período de tiempo dado. Esa distancia sería la velocidad de la luz multiplicada por la cantidad de tiempo que viajaba. Si estuviésemos en un andén observando cómo ocurría esto en un tren a gran velocidad, el tiempo transcurrido nos parecería menor, el tiempo parece transcurrir más lentamente en el tren en marcha, y la distancia nos parecería también menor, las reglas parecen contraerse en el tren en marcha. Pero existe una relación entre ambas cantidades, una relación entre las mediciones del espacio y el tiempo, que permanece invariable cualquiera que sea nuestro marco de referencia.
323 Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 185 preparado por Patricio Barros. Otra forma más compleja de entenderlo es el método empleado por Hermann Minkowski, el antiguo profesor de matemáticas de Einstein en el Politécnico de Zúrich. Reflexionando sobre el trabajo de este último, Minkowski manifestaría la expresión de asombro que a todo estudiante atormentado le gustaría suscitar algún día entre sus condescendientes profesores. Fue una tremenda sorpresa, ya que en sus días de estudiante Einstein había sido un perro perezoso, le diría al físico Max Born. Jamás se había tomado la menor molestia por las matemáticas. 324 Minkowski decidió dotar la teoría de una estructura matemática formal. Su enfoque fue el mismo que sugiriera el viajero del tiempo que aparece en la primera página de la gran novela de H. G. Wells La máquina del tiempo, publicada en 1895. Hay en realidad 4 dimensiones. 3 que denominamos los 3 planos del espacio, y una cuarta, el tiempo. Minkowski convirtió todos los sucesos en coordenadas matemáticas en 4 dimensiones, con el tiempo como cuarta dimensión. Ello permitía que se produjeran transformaciones, pero las relaciones matemáticas entre los sucesos permanecían invariables. Minkowski anunció teatralmente su nuevo enfoque matemático en una conferencia pronunciada en 1908. Las visiones del espacio y el tiempo que quisiera someter a su consideración han brotado en el terreno de la física experimental, y ahí radica su fuerza, declaró. Son radicales. En lo sucesivo, el espacio por sí solo y el tiempo por sí solo están condenados a convertirse en meras sombras, y solo una especie de unión entre ambos preservará la realidad independiente. 325 Einstein, que seguía sin ser un apasionado de las matemáticas, en cierto momento calificó el trabajo de Minkowski de erudición superflua, y añadió bromeando. Desde que los matemáticos se han apoderado de la teoría de la relatividad, ni yo mismo la entiendo. Pero lo cierto es que Einstein llegaría a admirar el trabajo de Minkowski y escribiría un apartado sobre él en su popular libro de 1916 sobre la relatividad. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 186 preparado por Patricio Barros. Qué maravillosa podría haber sido su colaboración. Pero el caso es que a finales de 1908 Minkowski ingresó en el hospital fatalmente aquejado de una peritonitis. Dice la leyenda que declaró. Qué pena que tenga que morir en la era del desarrollo de la relatividad. 326 Una vez más, vale la pena preguntarse por qué Einstein descubrió una nueva teoría, y sus contemporáneos no. Tanto Lorentz como Poincaré habían concebido ya muchos de los elementos de la teoría de Einstein. El segundo incluso llegó a cuestionar el carácter absoluto del tiempo. Pero ni Lorentz ni Poincaré dieron el gran salto. Que no había necesidad de postular un éter, que no había un reposo absoluto, que el tiempo era relativo en función del movimiento de un observador, e igualmente el espacio. Ambos hombres, explica el físico Kip Thorne, caminaban a tientas a la misma revisión de nuestras nociones de espacio y de tiempo que Einstein, pero ellos andaban a tientas a través de una niebla de percepciones erróneas que les había encasquetado la física newtoniana. Einstein, en cambio, fue capaz de despojarse de dichos conceptos erróneos. Su convicción de que el universo ama la simplicidad y la belleza, y su voluntad de dejarse guiar por esa convicción, aunque ello significara destruir los fundamentos de la física newtoniana, le condujeron, con una claridad de pensamiento que otros no pudieron igualar, hacia su nueva formulación del espacio y el tiempo. 327 Poincaré jamás estableció el vínculo entre la relatividad de la simultaneidad y la relatividad del tiempo, y se echó atrás cuando estaba a punto de comprender plenamente las ramificaciones de sus ideas sobre el tiempo local. ¿Por qué vaciló? Pese a sus interesantes ideas, también él era demasiado tradicionalista en física para exhibir la vena de rebeldía que albergaba el desconocido examinador de patentes. 328 Cuando llegó el momento de dar el paso decisivo, le faltó el valor y se aferró a los viejos hábitos de pensamiento y las ideas familiares sobre el espacio y el tiempo, diría Van Eschoffman hablando de Poincaré. Si esto parece sorprendente, Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 187 preparado por Patricio Barros es porque subestimamos la osadía de Einstein a la hora de afirmar el principio de relatividad como axioma y, manteniendo su fe en él, cambiar nuestra noción del espacio y el tiempo.
329 Una explicación clara de las limitaciones de Poincaré y la osadía de Einstein es la que nos proporciona uno de los sucesores de este último como físico teórico en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, Freeman Dyson. La diferencia esencial entre Poincaré y Einstein consistía en que Poincaré era de temperamento conservador y Einstein, de temperamento revolucionario. Cuando Poincaré buscó una nueva teoría del electromagnetismo, trató de preservar todo lo que pudo de la vieja. Le gustaba el éter, y siguió creyendo en él, a pesar de que su propia teoría demostraba que resultaba inobservable. Su versión de la teoría de la relatividad era una especie de mosaico de trozos superpuestos. La nueva idea del tiempo local, que dependía del movimiento del observador, se superpuso al viejo marco del espacio y el tiempo absolutos definidos por un éter rígido e inamovible. Einstein, por su parte, veía el viejo marco como algo incómodo e innecesario, y estuvo encantado de poder librarse de él. Su versión de la teoría era más simple y elegante. No había espacio y tiempo absolutos, ni había éter. Todas las complicadas explicaciones de las fuerzas eléctricas y magnéticas como tensiones elásticas en el éter podían arrojarse al cubo de basura de la historia, junto con los famosos viejos profesores que todavía creían en ellas. 330 Como resultado, Poincaré expresó un principio de relatividad que contenía ciertas similitudes con el de Einstein, pero que tenía con respecto a él una diferencia fundamental. Poincaré mantenía la existencia del éter, y para él la velocidad de la luz era constante únicamente cuando la medían quienes se hallaban en reposo en ese supuesto marco de referencia del éter. 331 Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 188 Preparado por Patricio Barros. Todavía más sorprendente, y revelador, es el hecho de que Lorentz y Poincaré jamás fueran capaces de dar el salto de Einstein aún después de haber leído su artículo. Lorentz siguió aferrándose a la existencia del éter y a su marco de referencia en reposo. En una conferencia pronunciada en 1913, que más tarde reproduciría en su libro de 1920 El principio de relatividad, afirmaba: según Einstein, no tiene sentido hablar de un movimiento relativo al éter. Asimismo, niega la existencia de la simultaneidad absoluta. En lo que respecta a este conferenciante, encuentro cierta satisfacción en las interpretaciones más antiguas, según las cuales el éter posee al menos algo de realidad, se puede distinguir netamente entre espacio y tiempo, y se puede hablar de simultaneidad sin más añadidos. 332 Por su parte, parece que Poincaré jamás llegó a comprender plenamente el gran avance de Einstein. Todavía en 1909 seguía insistiendo en que la teoría de la relatividad requería un tercer postulado, que era el de que un cuerpo en movimiento sufre una deformación en la dirección en la que se desplaza. En realidad, la contracción de la vara no es, como mostrara Einstein, una hipótesis independiente relativa a una deformación real, sino más bien la consecuencia de aceptar la teoría de la relatividad einsteiniana. Hasta su muerte, en 1912, Poincaré jamás renunciaría del todo al concepto de éter o a la noción de reposo absoluto. Lejos de ello, aludiría a su adopción del principio de relatividad según Lorentz. En ningún momento entendió o aceptó plenamente las bases de la teoría de Einstein. Poincaré mantuvo firmemente su postura de que en el mundo de las percepciones existía una simultaneidad que tenía un carácter absoluto, señala el historiador de la ciencia Arthur I. Miller. 333 La compañera que feliz y orgulloso me sentiré cuando los dos juntos hayamos llevado a término nuestro trabajo sobre el movimiento relativo. Le había escrito Einstein a su amante Mileva Maric en 1901. 334 Ahora ese trabajo se había Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 189 Preparado por Patricio Barros llevado a término, y Einstein estaba tan exhausto al acabar un borrador en junio, que su cuerpo se resintió y tuvo que estar 2 semanas en cama, mientras Marie revisaba el artículo una y otra vez. 335 Luego ambos hicieron algo poco habitual, lo celebraron juntos. En cuanto él hubo terminado los 4 artículos que había prometido en su memorable carta a Konradovich, le envió otra misiva a su viejo colega de la Academia Olimpia, esta vez una postal firmada también por su esposa. Decía únicamente: los dos estamos, borrachos perdidos debajo de la mesa. 336 Todo esto plantea una cuestión más sutil y polémica que las suscitadas por la influencia de Lorentz y Poincaré. ¿Cuál fue el papel de Mileva Maric? Aquel mes de agosto, los dos se fueron juntos de vacaciones a Serbia para visitar a la familia y los amigos de ella.
Mientras estuvo allí, Marik se mostró tan orgullosa como dispuesta a aceptar parte del mérito. No hace mucho hemos terminado un trabajo muy importante que hará a mi marido mundialmente famoso, le dijo a su padre, según afirmarían sus allegados. Su relación parecía haberse recuperado por el momento, y Einstein elogiaba con satisfacción la ayuda de su esposa. Necesito a mi esposa, les diría a los amigos de ella en Serbia. Ella es la que me resuelve todos los problemas matemáticos. 337. Hay quien ha afirmado que Marie colaboró de igual a igual con Einstein, e incluso circuló la noticia, hoy desacreditada, 338, de que hubo un primer borrador del artículo sobre la relatividad que llevaba también la firma de ella. En un congreso celebrado en 1990 en Nueva Orleans, la Asociación Estadounidense para el Progreso de la Ciencia reunió a un grupo de expertos sobre esta cuestión, en el que Evan Walker, un físico e investigador del cáncer de Maryland, se enfrentó a John Stachel, director del Einstein Papers Project. Walker presentó las diversas cartas en las que se hacía alusión a nuestro trabajo, y Stachel replicó que tales frases eran claramente una Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 190, preparado por Patricio Barros, cortesía romántica, y que no había evidencia alguna de que ella contribuyera con ideas propias. La controversia, comprensiblemente, fascinó tanto a los científicos como a la prensa. La columnista Ellen Goodman escribió un irónico comentario en el Boston Globe, donde exponía juiciosamente las evidencias, mientras que The Economist publicaba una noticia que llevaba por titular la relativa importancia del señor Einstein. En 1994 se celebró otro congreso en la Universidad de Novi Sad, cuyo organizador, Rasko Maglik, sostenía que había llegado el momento de destacar el mérito de Mileva para asegurarle el lugar que se merece en la historia de la ciencia. La polémica culminó en un documental emitido en 2003 por la televisión pública estadounidense, y titulado La esposa de Einstein, que en general se mostraba bastante equilibrado, aunque daba un inmerecido crédito a la versión de que el nombre de Mileva Marik aparecía en el manuscrito original. 339. Todas las evidencias indican que Marik actuó meramente como caja de resonancia, aunque tampoco fue tan importante en ese papel como Beso. También ayudó a comprobar la parte matemática, pero no hay evidencia alguna de que ninguno de los conceptos matemáticos se le ocurriera a ella. Asimismo, fue ella la que dio aliento a Einstein y la que, cuando los tiempos fueron difíciles, le soportó. Tanto por hacer más pintoresca la historia como por las resonancias emocionales que ello tendría, no cabe duda de que resultaría tentador poder llegar más lejos en esta cuestión. Pero, por desgracia, debemos seguir un camino menos emocionante, que es el de limitarse a las evidencias. Ninguna de sus numerosas cartas, entre ellos o dirigidas a sus amigos, menciona un solo ejemplo de una idea o concepto creativo relacionado con la relatividad que procediera de Marik. Tampoco ella afirmó en ningún momento, ni siquiera ante su familia y amigos íntimos cuando se iniciaba su amargo divorcio, que hubiera hecho ninguna aportación sustantiva a las teorías de Einstein. El hijo de ambos, Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 191, preparado por Patricio Barros. Hans Albert, que permaneció fiel a ella y vivió con ella durante el divorcio, daría su propia versión, que luego se publicaría en un libro de Peter Mitchell More, y que parece reflejar lo que Marie le dijo a su hijo. Mileva le ayudó a resolver ciertos problemas matemáticos, pero nadie podía ayudarle con el trabajo creativo, con el flujo de ideas. 340. No hay, de hecho, necesidad alguna de exagerar las contribuciones de Marie para admirarla, honrarla y simpatizar con ella como pionera. Pero atribuirle más mérito del que ella misma se atribuyó nunca, afirma el historiador de la ciencia Gerald Dalton, no hace sino empañar tanto su auténtico y significativo lugar en la historia como la trágica frustración de sus primeras esperanzas y promesas. =MC2, la coda de septiembre de 1905. Einstein admiraba el ánimo y el coraje de aquella física llena de vida que había surgido de una tierra en la que en general no se permitía a las mujeres dedicarse a tal menester. Hoy en día, cuando los mismos problemas todavía se mantienen vigentes después de un siglo, es el coraje que mostró Marie al incorporarse y competir en un mundo dominado por los hombres, como era el de la física y las matemáticas, lo que debería hacerle ocupar un lugar admirable en los anales de la historia de la ciencia. Es algo que merece de sobra sin necesidad de exagerar la importancia de su aportación a la teoría de la relatividad especial.
341 Einstein había levantado el telón de su año milagroso en la carta a su compañero de la Academia Olimpia Konradovich, y luego había celebrado la culminación con su ebria postal de una sola frase también dirigida a él. En septiembre, Einstein le escribió otra carta más a Avich, esta vez tratando de convencerle de que fuera a trabajar con él en la oficina de patentes. La reputación de lobo solitario de Einstein era en cierto modo artificial. Quizás sería posible meterte de extranjis entre los esclavos de las patentes, le decía. Biografía generada por Biografías en español.